Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de los vectores normales y binormales. De acuerdo, hasta ahora ya hemos construido vectores tangentes. En un punto dado de una curva espacial suave, cuyo vector de posición es RDT, hay muchos vectores que son ortogonales al vector unitario tangente. ¿De acuerdo? Destacamos uno observando que, dado que la norma del vector tangente es igual con uno, esto no es coincidencia, ya que así construimos al vector tangente para todo t, tenemos que t, el producto punto con la derivada de t es igual con cero, por lo que la derivada del vector tangente unitario es ortogonal al vector tangente unitario. Entonces, tenga en cuenta que, por lo general, la derivada del vector tangente unitario no es en sí mismo un vector unitario, ¿sí? Entonces, lo repetimos. Sí es cierto que el vector tangente unitario es unitario, ¿sí? Ese ya lo normalizamos, ya lo dividimos entre su norma, ya es unitario, pero su derivada no tiene por qué ser unitaria. Entonces, si nosotros queremos hacer esta derivada unitaria, pues construimos algo que se conoce como el vector normal unitario, que es este vector, la derivada del vector unitario tangente entre su norma. ¿Qué sucede? Pues ya garantizamos que sea unitario. Y, la pregunta es, ¿en algún momento donde la curvatura es distinta de cero, eh, podemos definir el vector eh, normal unitario principal NDT? Aquí no es pregunta, ¿eh? Aquí a lo que nos referimos es en algún momento donde capa es distinta de cero, ¿sí? Donde la curvatura es distinta de cero, podemos definir el vector normal unitario principal o simplemente vector normal unitario. ¿Qué hacemos? Es extremadamente sencillo. Derivamos nuestro vector tangente, ¿sí? En particular, bueno, podemos derivar nuestro vector tangente unitario y lo dividimos entre su norma para garantizar que sea unitario. Podemos pensar que el vector normal unitario indica la dirección en la que gira la curva en cada punto, ¿sí? Entonces, hay algo llamado vector binormal, ¿sí? El cual lo obtenemos de una manera bien sencilla. Dado que tenemos dos vectores ortogonales, la manera más sencilla de obtener un vector linealmente, de hecho ortogonal a esos dos vectores es con el producto cruz. El producto cruz ya nos da un vector ortogonal a los dos anteriores. Este se llama vector binormal, ¿sí? Y se denomina vector binormal. Por supuesto, al ser el resultado de un producto punto, es perpendicular tanto el vector tangente unitario como al vector normal unitario. Bien, entonces, supongamos que aquí tenemos en azul nuestra curva C. Entonces, de hecho, lo que construimos hasta ahora son dos vectores ortogonales al vector tangente. Ajá. El primero de ellos es el vector normal. Muy bien. Y el segundo de ellos es el vector binormal. Entonces, ¿qué hacemos? Repito, si sacamos la derivada y la dividimos entre su norma, obtenemos el vector normal. Después, si hacemos el producto cruz entre este vector normal y el vector tangente, obtenemos el vector binormal. Entonces, vamos viendo lo siguiente. Encuentre los vectores unitarios, normal y binormal, para la hélice circular. Bueno, entonces, lo primero que necesitamos es el vector tangente, ¿sí? Entonces, la solución es, primero calculamos los ingredientes necesarios para el vector normal unitario. ¿Cómo sacamos un vector normal unitario? Muy sencillo. Primero derivamos nuestra función vectorial. Una vez que derivamos, sacamos la norma, ¿sí? Entonces, ya que sacamos la norma,
Pero no me refiero a la norma del vector, sino a la norma de la derivada del vector. Es decir, lo derivamos, obtenemos la norma de la derivada del vector y al dividirlo, o la magnitud, si ustedes lo quieren ver de esa manera, lo mismo, al dividirlo obtenemos el vector tangente unitario. Este es el vector tangente unitario. Ok, una vez que tenemos el vector tangente unitario, ¿cómo obtenemos el vector normal? Muy sencillo, derivamos este vector, el vector tangente unitario lo derivamos, ¿sí? Pero como el vector normal es unitario, lo vamos a dividir otra vez entre su norma, lo vamos a normalizar. Entonces, obtenemos la derivada de este vector tangente, obtenemos la norma, que es 1 entre raíz cuadrada de 2, y entonces hacemos la división. ¿Sí? Hacemos la división de la derivada del vector tangente unitario entre su norma y obtenemos el vector normal. Ajá. Ahora, ¿cómo obtenemos el vector binormal? Aquí tenemos el vector normal y tenemos el vector tangente. Ya sabemos que ambos son unitarios porque nos aseguramos de normalizarlos, de dividir entre su norma. Si hacemos el producto cruz de este vector con este vector, obtenemos el vector binormal, al cual nosotros le pusimos B de cariño, de manera abreviada. ¿Sí? Que es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Noten ustedes, aquí está, miren. Está el vector tangente, ¿sí? Menos seno de t, coseno de t y 1. Y aquí está el vector normal, que es menos coseno de t. Aquí es este menos seno de t. Entonces hace falta aquí un menos. Eso es bien importante. Menos seno de t. 1 y aquí tenemos 0. Entonces, al hacer este determinante, bueno, vamos a tener 1 entre la raíz cuadrada de 2 en la primera componente seno de t, después coseno de t y después 1. Muy bien. Y con eso obtenemos el vector binormal. Entonces, supongan ustedes que tienen aquí esta curva de la hélice. El vector tangente, bueno, siempre es tangencial. ¿Sí? El vector normal apunta hacia adentro. Aquí tenemos el vector normal. Y si sacamos el producto cruz entre el vector tangente y el vector normal, vamos a obtener el vector binormal. Y aquí yo te quisiera pedir un favor. Ajá, con tu mano derecha, por favor, coloca tu dedo índice en dirección a este vector tangente, ¿sí? Si quieres, cierra un ojo y coloca tu dedo índice de tal manera que tape esta flechita en la pantalla. Bien, ahora coloca tu dedo medio en dirección a este vector normal, de tal manera que lo tape. Estira tu dedo pulgar y tu dedo pulgar va a apuntar hacia la dirección del vector binormal. ¿De acuerdo? Eso también lo puedes hacer aquí. Entonces, nosotros sabemos que el producto cruz no es lo mismo si volteamos el orden de los factores del producto cruz. Es decir, el orden de los vectores sí importa. ¿Sí? Aquí el orden de los factores sí altera el producto. Ajá, y lo va a alterar porque si nosotros volteáramos, si hubiéramos puesto primero el vector normal y después el vector tangente, hubiéramos obtenido el vector binormal pero hacia la otra dirección, en dirección totalmente opuesta, o sea, menos 1 por el vector binormal. Entonces, la regla de la mano derecha, que es lo que acabamos de hacer, te permite saber hacia dónde apunta el vector que obtienes por medio de un producto cruz. Bien interesante, ¿no? Muy bien, entonces al hacer este producto cruz obtenemos, por supuesto, el vector binormal. Muy bien. De acuerdo, entonces veamos ahora lo siguiente. El plano determinado por los vectores normal y binormal en un punto P de una curva C se llama plano normal de C en P. ¿Sí? Si ustedes recuerdan la ecuación del plano, la ecuación del plano nos dice lo siguiente. La ecuación del plano necesitamos un vector normal, ¿sí? Entonces,
el plano determinado por los vectores normal y binormal, n y b, en un punto P de la curva C, se llama plano normal de C. Muy bien, en P. Pero lo que nosotros vamos a necesitar como vector normal va a ser el vector tangente, ¿sí? Tomen eso en cuenta. Entonces, cuando quieran construir este plano, tomen en cuenta el vector tangente. Bien, entonces este plano consiste en todas las rectas que son ortogonales al vector tangente. Por eso insisto, para la ecuación del plano, tomen como vector normal al vector tangente y les va a facilitar mucho obtener este plano. El plano determinado por los vectores tangente y normal se llama plano osculador o osculante. Cuando quieran sacar el plano osculador, ¿sí?, tomen como vector tangente al vector binormal. Por cierto, el nombre osculante viene de osculum, que significa, de hecho, la palabra ósculo existe en el español. Ajá, no, por favor, si comenta si conocías esa palabra, significa simplemente beso, ¿ok? Bueno, en Latinoamérica se solía saludar de beso, pero con la llegada de la pandemia del COVID-19, eso es algo que pues posiblemente quedó en el pasado, ¿no? Debido al riesgo que conlleva un contagio en COVID. Pero bueno, bien, es el plano que más se acerca a contener la parte de la curva cercana a P. Para una curva plana, el plano osculante es simplemente el plano que contiene la curva. Muy bien, entonces ya tenemos algunos planos definidos. El círculo que se encuentra en el plano osculante C en P tiene la misma tangente que C en P, está en el lado cóncavo de C, ¿sí? Apunta hacia N, ¿no? Entonces, y tiene un radio phi igual a 1 entre kappa, donde kappa, por supuesto, es la curvatura, ¿sí? 1 entre kappa es el recíproco de la curvatura. Y se llama círculo osculante o el círculo de curvatura de C en P. Es el círculo que mejor describe cómo se comporta la curva cerca de ese punto. Y comparte la misma tangente normal y curvatura en P. ¿Qué les parece si esto lo aplicamos en un ejemplo? Encuentre las ecuaciones del plano normal y del plano osculante de la hélice circular. Entonces, nosotros ya conocemos esta ecuación. Coseno de t por i más seno de t por j más t por k, que ya sabemos que es la hélice circular. Y nos interesa sacar estos planos en el punto P, 0, 1 y pi medios. Bien, entonces, ¿recuerdan que necesitábamos como vector normal para el plano normal? Si no lo recuerdan, ahorita lo vemos. Entonces, el punto P corresponde a t igual a pi medios, o sea, necesitamos evaluar t en pi medios. Y el plano normal ahí tiene un vector normal, R' evaluada en pi medios, 1, 0, 1. Este es el vector que necesitamos, el vector normal, ¿sí? Y ustedes dirán, ok, pero hace rato dijiste que necesitamos el vector tangente unitario. Sí, en realidad en los planos pues no nos interesa tanto la magnitud del vector normal, pero sí la dirección, que apunte en la dirección correcta. Y aquí nos interesa esta dirección, ¿sí? Si lo normalizamos, bueno, obtenemos el vector tangente unitario. Entonces, una ecuación de este plano es simplemente el menos 1 por x menos 0, más 0 por y menos 1, más 1 por z menos pi medios. Entonces aquí nada más me hace falta un poquito de información. Vamos a ver coseno, evaluado en, no, perdón,
la derivada, ¿no? Coseno sería menos seno y seno de pi medios sería menos 1. Entonces, tenemos que R' de pi medios es menos 1, 0, 1. Aquí nos hace falta un menos. Vamos a ponerlo aquí. Bien, ahora sí, tomamos el menos 1 y lo multiplicamos por x menos este punto, que es 0. Tomamos el 0 y lo multiplicamos por y menos 1, bueno, que esto es al final del día, esto es 0. Y vamos a tomar el 1 y lo multiplicamos por z menos pi medios igual con 0. Y con esto obtenemos el plano normal. Muy bien. Entonces, ahora nos gustaría sacar el plano oscurante. ¿Sí? Para sacar el plano oscurante en P, pues nosotros ya sabemos que contiene el vector tangente y el vector normal. Eso quiere decir que el vector normal al plano osculante es el vector binormal, lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es sacar el producto cruz de el vector tangente cruz el vector normal y con eso obtenemos el vector binormal. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos este vector binormal. Es un medio de seno de t menos coseno de t, 1. Ajá. Ok, entonces evaluamos a este vector binormal en pi medios. Ajá, ¿por qué? Porque corresponde a este vector de pi medios, con lo cual obtenemos 1 entre la raíz cuadrada de 2, 0, y 1 entre la raíz cuadrada de 2. Bueno, un vector más sencillo, más fácil de, un vector binormal paralelo o bueno, un vector paralelo al vector binormal es el vector binormal multiplicado por raíz cuadrada de 2. Recuerden que no nos interesa tanto la magnitud de este vector, simplemente su dirección. Y al multiplicar a este vector por un escalar, no alteramos su dirección, solo su magnitud. Entonces aquí tenemos un vector paralelo al binormal. Este lo vamos a usar como el vector eh, normal al plano osculante, ¿sí? Es decir, recuerden que un plano es la colección de todos aquellos vectores cuyo producto punto va a dar 0. Es decir, todos los vectores que son ortogonales o forman un ángulo de 90 grados. Entonces, hacemos precisamente eso. Tomamos el vector 1, 0, 1. A la coordenada x le vamos a restar el punto, ¿recuerdan? El punto 0. Después le vamos a restar el punto 1 y después le vamos a restar el punto pi medios. Entonces vamos a tomar x menos 0, ¿sí? Y menos 1 y z menos pi medios. ¿Cuál es la diferencia entre este plano normal y este plano binormal? El vector normal al plano. Antes, en este caso, el vector tangente, o bueno, el que no es unitario, era menos 1, 0 y 1. En este caso, nuestro vector normal, ya lo calculamos, es 1, 0, 1. Así que calculamos el producto punto con este otro vector y lo igualamos con 0. Con lo cual vamos a obtener 1 por x menos 0, el 0 por y menos 1, ¿sí? Y aquí está el mismo y menos 0 por y menos 1, y 1 por z menos pi medios y lo igualamos a 0. Con eso obtenemos nuestro plano osculante. Muy bien. Vamos viendo el siguiente ejemplo. Encuentre y grafique el círculo osculador de la parábola y igual a x cuadrado en el origen. Bueno, entonces si nosotros calculamos la primera derivada de y igual a x al cuadrado, sabemos que es igual a y' es igual a 2x, mientras que la segunda derivada es y doble prima igual a 2. Después obtenemos la curvatura, kappa. La curvatura no va a ser otra cosa más que el valor absoluto, ¿sí? O la norma de la doble derivada de y, entre 1 más la derivada de y elevada al cuadrado, todo esto elevado a los 3 medios. Y doble prima es igual con 2 y y prima es igual a 2x. 2x elevado al cuadrado da 4x al cuadrado. ¿Sí? Así que esta es la curvatura. La curvatura en 0,0 es simplemente esto evaluado en 0, con lo cual nos queda que la curvatura en 0 es igual con 2. Entonces, el radio del círculo osculante
en el origen habíamos quedado 1 entre la curvatura o el recíproco de la curvatura, lo cual va a ser igual a 1 medio. Y su centro va a ser entonces 0,1 medio. Por lo tanto, la ecuación de esta circunferencia, esa ya la conocemos. Ya sabemos que la ecuación del círculo, que en este caso va a tener un radio de 1 medio, por eso aquí está 1 medio al cuadrado, bueno, es un cuarto, va a ser x al cuadrado, está centrado en 1 medio, así que le vamos a poner y menos 1 medio elevado al cuadrado, igual a 1 medio al cuadrado, lo cual es igual a un cuarto. Bien, entonces para graficarla podemos usar la gráfica normal, nada más que esto, como es un círculo, pues no es una función. Habría que graficar primero la parte inferior del círculo o la parte superior. O podemos usar ecuaciones paramétricas, x igual a 1 medio por coseno de t y y igual a 1 medio más 1 medio de seno de t. Y este es el círculo osculador o círculo osculante, ¿sí? Y nosotros aquí tenemos la curva y igual a x al cuadrado. Muy bien, entonces para finalizar este video me gustaría presentar un pequeño resumen de algunos conceptos que vimos en este video y en el video pasado. ¿Cómo obtenemos el vector tangente unitario? Bueno, entonces derivamos nuestro vector de posición r y lo dividimos entre su norma, es decir, lo normalizamos y con eso obtenemos el vector tangente unitario. ¿Cómo obtenemos el vector normal unitario? Derivamos el vector tangente y lo normalizamos, dividimos entre su norma. Con eso obtenemos el vector normal. Muy bien, ¿cómo obtenemos el vector binormal? Pues ya tenemos dos vectores unitarios, le calculamos el producto cruz del vector tangente cruz vector normal y obtenemos el vector binormal. ¿Sí? La curvatura, ¿cómo la obtenemos? En el video pasado dimos tres fórmulas. Podemos derivar el vector tangente con respecto a s, o podemos dividir la derivada del vector tangente entre la derivada de nuestro vector de posición, o si solo tenemos el vector de posición r, calculamos el producto cruz la norma del producto cruz del vector de posición con respecto a la derivada del vector de posición cruz la doble derivada del vector de posición y lo dividimos entre la norma de la derivada del vector de posición elevado al cubo. Muy bien, y con eso terminamos este video. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.